Vamos a seguir con una mirada a la historia y al papel de las mujeres en el mundo del arroz y de la restauración. Nuestra siguiente ponente es Cristina de Juan, directora del restaurante Dársena, donde desde 1961 las mujeres han formado parte de la evolución y consolidación de este espacio como referente arrocero en Alicante. Cristina, además, ha sabido mantener viva la tradición, adaptándola a las nuevas exigencias gastronómicas y creando un relato donde las mujeres y el arroz caminan de la mano. Con ella recorreremos las aportaciones que las mujeres han hecho al restaurante Dársena desde sus orígenes hasta hoy. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a mi querida jefa, Cristina de Juan. No, déjalo, Blanca. Sí, déjalo aquí. Bueno, yo primero quiero pedir un fuerte aplauso para Lola, porque su ponencia ha sido magnífica, así es que, por favor. Muchas gracias, Lola. Ahí estamos. Bueno. Mamá, me preguntó un día a mi hijo Sergio, ¿quién es esa mujer que está en la foto? ¿Es la abuelita Blanca? Y yo le dije, cariño, eso hay que preguntárselo a papá. Y así lo hicimos. Y papá, Antonio Agustín Pérez Planelles, nos contó la historia de dos mujeres que inspiraron y abanderaron la cocina de los arroces en Dársena, en Alicante, la abuelita Blanca y la maestra. Empecemos por el principio. La abuelita Blanca, Blanca Molina Pastor, la madre de Antonio Pérez Molina, el fundador de Dársena, era una mujer nacida en 1898 y que vivió los principales acontecimientos del siglo XX. Se casó muy joven con un hombre guapo, muy guapo y muy inquieto. Compraba y vendía coches, casas, cualquier cosa que se pusiera en sus manos en cuanto tenía la menor oportunidad. Decían que la abuelita Blanca no deshacía nunca las maletas, siempre dispuesta a seguir a su marido en sus múltiples empresas. Cuando estalló la guerra ya tenía 3 hijos, Fili, Antonio y Diego. El Hotel Mediterráneo, en la playa de San Juan, que construyó junto a su marido, Antonio, fue requisado para usarlo como hospicio para huérfanos de la guerra. Y cuando les devolvieron el hotel a lo largo de los años 50, se forjó como una cocinera exquisita, elegante y como mujer de posguerra acostumbrada a hacer mucho con muy poco. Pronto destacó como arrocera, un plato que dominaba a la perfección y que elaboraba casi a diario para su familia y los huéspedes del hotel, combinando ingredientes humildes que destacaban por su sabor y su frescura. Su arroz favorito, arroz con patatas, migas de bacalao y garbanzos. Mientras esto sucedía, más de 157.000 mondines de mondare, limpiar, jornaleras de los campos de arroz del Valle del Po, en el norte de Italia, en su mayoría jóvenes campesinas migrantes del sur de Italia y de zonas montañosas pobres, eran contratadas para la siembra y, sobre todo, para la escarda del arroz, arrancar las malas hierbas manualmente. Estas labores requerían muchísima mano de obra en condiciones durísimas, largas horas de pie y, sobre todo, agachadas, con el agua hasta las rodillas, expuestas a mosquitos, malaria, problemas de salud. El trabajo era mal pagado, físicamente agotador y a menudo bajo una disciplina muy estricta. Pero pronto se empezaron a organizar en la clandestinidad y se convirtieron en el símbolo de la lucha obrera femenina en Italia. Sus cantos de trabajo y protesta, como el célebre Bella Ciao del Mondine, fue el origen de los himnos de resistencia de los partisanos, formando parte del patrimonio cultural italiano. Vamos a escucharlo ahora en este contexto, sabiendo que los marjales de Italia representan actualmente la mayor producción de arroz de Europa. Vamos a ver si soy capaz.
Volviendo a la abuelita Blanca, cuando su hijo Antonio Pérez Molina, Perete, inauguró el Dársena en 1961, contrata a una familia de fortuna. Estoy para atrás, ¿verdad? Perdón. Ahora, aquí, perdón. Contrata a una familia de fortuna, Pepe y María, con sus 2 hijos para que se encarguen de la cocina. José López, el maestro y chef, tenía una visión de la cocina afrancesada como todos los buenos restaurantes de la época, y el Dársena abrió con una carta llena de foies, parmentiers, bullabesas y pato. Pero pronto, María López Robles, que hacía labores de ayudante, destacó por sus habilidades en la cocina, y Antonio le pidió a su madre que le enseñara a hacer los arroces. Y así fue como María, la maestra, y la abuelita Blanca trabajaron juntas para elaborar recetas de arroz que aunaran ingredientes frescos de la huerta de Murcia, que tan bien conocía María, con pescados de la bahía y técnicas culinarias de la época que aportaba la abuelita Blanca. Un tándem tan silencioso como poderoso que terminaría dando sus frutos. No fueron grandes amigas, entre otras cosas porque la abuelita Blanca mantenía las distancias, pero cuentan los que las conocieron bien a las dos, que se apreciaban y se respetaban. Y los arroces gustaban, y gustaban cada vez más que otros platos en Alicante. Y la maestra fue cobrando relevancia y respeto en la cocina de Dársena hasta hacerse con el control absoluto, por encima de su marido. Y este pasó a cortar las verduras y a hacer preparaciones que María le pedía. Y pasaron de la cocina del carbón a la cocina eléctrica, y de las cámaras que conservaban los alimentos con barras de hielo a las cámaras frigoríficas. Y sentó cátedra, y cuando las comandas se le acumulaban y no tenía suficientes fuegos para atender todas las peticiones y las piernas le ardían por el calor que desprendían los hornos bajeros, decidió aprovechar ese calor y los arroces que estaban más adelantados los terminó en el horno. Y así fue como nació en Dársena, de la necesidad y el ingenio, la técnica tan extendida actualmente de terminar los arroces en el horno con un calor uniforme y global que permitió que el arroz cociera por igual. Mientras esto sucedía en nuestra pequeña ciudad, la Revolución Verde daba esperanza a miles de campesinas latinoamericanas que trabajaban en la siembra, deshierve y cosecha, sobre todo en sistemas de pequeña escala, estableciendo un vínculo entre mujeres y mercados locales, donde ellas vendían arroz descascarillado o preparado. La Revolución Verde fue un conjunto de programas internacionales que introdujeron semillas de alto rendimiento, fertilizantes químicos, pesticidas, mecanización agrícola y semillas híbridas, aumentando la productividad. Su objetivo era aumentar la producción de alimentos para combatir el hambre y sostener el crecimiento de la población. Pero estos programas se dirigieron exclusivamente a varones propietarios. Benefició principalmente a grandes productores con acceso a tierras irrigadas y crédito. Muchos pequeños agricultores, especialmente mujeres, quedaron excluidos, ya que no podían costearlos. Se generó una brecha de género. Los programas oficiales estaban orientados a varones jefes de finca, invisibilizando el aporte de las mujeres en la producción y procesamiento del arroz. Y llegaron los años 80, y la maestra se jubiló, y la abuelita Blanca murió rodeada de sus 12 nietos, que la recuerdan como una mujer buena, muy buena, dulce, trabajadora, coqueta, excelente cocinera, una gran mujer adelantada a su tiempo que se fumaba un cigarrito después de comer. Vivió feliz, optimista, porque se adaptó a los tiempos y supo convivir y sobrevivir a las desigualdades, a las idas y venidas de su marido, y que alimentó una generación con sus sabrosos arroces, que cuando los hacía ella parecían fáciles de hacer. El Dársena se enfrenta en esa época a su primera gran reforma con Antonio Agustín Pérez Planelles, sexta generación de hosteleros, liderando los cambios. Por primera vez, los arroces son arroces y no paellas. Y en el 25 aniversario, la carta de arroces cobra un protagonismo indiscutible, sólido y permanente. Las mujeres asumen tareas de administración, limpieza, apoyo al trabajo incansable de renovación y modernización del establecimiento. En 1997, debido a la recalificación de la franja litoral, el Dársena se ve obligado a trasladarse del Muelle de Levante, donde permaneció hasta 2022. Y allí creció mucho y se hizo un nombre en la ciudad, participando activamente en la sociedad alicantina y en las asociaciones profesionales. Supo adaptarse a los tiempos, sobreponiéndose a nuevos competidores y nuevas tendencias. Fue el primer restaurante en obtener
el primer restaurante a la carta en España en conseguir el sello AENOR 2001 de aseguramiento de la calidad en 1999. Y en otra parte del mundo, en África, se impone el NERICA, acrónimo de New Rice for Africa, un híbrido entre el arroz africano resistente pero de bajo rendimiento y el arroz asiático de alto rendimiento. Produce más granos que las variedades tradicionales locales, tolera sequías, suelos pobres, plagas mejor que otros arroces, madura en menos tiempo, aproximadamente 90 a 100 días frente a los 120-150 de variedades tradicionales, y tiene más proteínas que muchas variedades comunes de arroz. Sin embargo, existe una desigualdad en el acceso a la tierra, ya que la mayoría de las mujeres no son propietarias de parcelas, y limitaciones tecnológicas, ya que carecen de maquinaria o herramientas modernas, lo que aumenta la carga laboral. Tienen una escasa representación en organizaciones campesinas y toma de decisiones y falta de reconocimiento económico, puesto que gran parte del trabajo femenino en el arroz no se contabiliza en estadísticas oficiales. En el caso del NERICA, se ha comprobado que las mujeres han sido claves en su adopción porque acorta el tiempo de maduración y les permite liberar horas de trabajo para otras actividades productivas. A principios de los 2000 ya somos más mujeres en Dársena. Antonio, mi marido, me pide que le ayude a afrontar la primera gran crisis y nos obliga a cuestionarnos gran parte de lo aprendido, básicamente para sobrevivir a un descenso del 50% en las ventas en solo un año y unos costes de personal superiores al 50%. Recuerdo coger el teléfono. Dársena, buenas tardes. Ah, ¿pero estáis abiertos? Bueno, aquello era demoledor. Y sí, estábamos abiertos. Fue entonces cuando decidimos fijar el rumbo, profundizar en nuestra identidad y buscamos en nuestras raíces para hacernos más fuertes. Convocamos el primer simposio del arroz de Dársena en 2016 y nos comprometimos a realizar una transición en cocina hacia arroces más naturales, sin condimentos extra, solo potenciando el sabor natural con productos frescos, técnicas que realzarán la calidad de los alimentos. También recuerdo a Antonio decirme, los arroces no me los toques. Su sabor está extendido y es referencia gustativa para muchas generaciones. Y tenía razón, tenía mucha razón, pero es que había que hacerlo. Y tenía razón, pero es que había que hacerlo para sistematizar y garantizar la calidad de nuestros fondos y de nuestras elaboraciones. Y fuimos poco a poco, con la complicidad de toda la cocina. Tan poco a poco que un día José Antonio Luengo, nuestro actual jefe de cocina y arrocero, me dijo, mira Cristina, dímelo todo de una vez, por favor, dime todo lo que quieres y lo hacemos de una vez por todas. Y lo hicimos. Y nos enfrentamos a nuestros miedos y revisamos nuestras creencias y nos lo cuestionamos todo. Fundamental el apoyo técnico y humano de Norberto Navarro en esta época y muchos años después. En la actualidad, la mayor producción de arroz está en Asia. Allí, las mujeres son pilares invisibles en el cultivo mundial del arroz. Las mujeres representan entre el 50 y el 90% de la fuerza laboral en el cultivo de arroz en países como Filipinas, Vietnam, India o Indonesia. Sin embargo, una vez más, pocas tienen la propiedad legal de las tierras o acceso a créditos y tecnología. En Indonesia, la brecha salarial agrícola entre 2011 y 2019 fue del 23,6%. En contextos arroceros con alta informalidad, la brecha tiende a ampliarse. Los países que avanzan son aquellos, como en India, que promueven la cotitularidad de las tierras entre hombres y mujeres. En Bangladesh, la participación femenina más visible en poscosecha y comercial menor y los programas de empoderamiento muestran mejoras cuando combinan movilidad, finanzas y tecnología. Es, por tanto, el reconocimiento mutuo de trabajo y habilidades entre hombres y mujeres lo que hace avanzar el mundo. Y aquí estamos nosotros, en nuestra nueva ubicación desde 2022, en nuestro 7º simposio del arroz de Dársena, haciendo cultura de arroz en un firme propósito de difundir y contribuir al desarrollo sostenible de este cereal y acompañar su elaboración de soportes científicos y técnicos que cimenten nuestras decisiones en las elaboraciones y garanticen el futuro de este alimento en nuestra gastronomía. Actualmente, las mujeres suponemos el 50% de la plantilla y estamos en labores de dirección, administración y atención al cliente.
En puestos de decisiones, en dirección y mandos intermedios, pintando con colores, seleccionamos a nuestros candidatos por su talento, con independencia de su género o creencias. Nuestra plantilla hay 11 nacionalidades distintas, se procesan y se respetan las diferentes creencias religiosas y condiciones sexuales. A vosotras, mujeres nacidas en el siglo XX, sentíos afortunadas y privilegiadas por vivir en este momento y en este lugar donde vuestra voz se escucha y podéis desarrollar vuestras ideas, sueños y proyectos. Porque cuando nace una niña en India, dicen que nace una piedra. En Gaza estaríamos en la cola del hambre buscando alimentos para nuestros hijos. En Afganistán veríamos el mundo a través de un burka y de nuestros maridos o parientes masculinos más cercanos. En África, seguramente, nos casarían antes de los 16 años y tendríamos mutilados nuestros genitales. No creáis que estas mujeres son distintas de nosotras. Sienten, sueñan, sufren, se enamoran y sonríen como nosotras. Y tampoco creáis que los derechos que tenemos en la actualidad son para siempre. Tenemos ejemplos de otras épocas oscuras de retrocesos que nos ha costado décadas recuperar. Y a vosotros, y a mi hijo, hombres nacidos en el siglo XX, pensad que no podemos permitirnos desperdiciar el 50% del talento en el mundo. Pelead junto a nosotras para garantizar el futuro de igualdad que nos represente a todos y nos permita avanzar con serenidad y respeto en los retos que se nos presenten. Muchas gracias.